En este caso en concreto, lo que pretendo con esta secuencia de vídeos es, en primer lugar, ver la ley de contratos que tantas dudas nos genera, que nos supone en ciertas ocasiones pues un conflicto importante a la hora de decidir cuándo tenemos que aplicar la ley de contratos, cuál es la normativa que rige en esta situación en concreto. Entonces, para dar explicación a esto, os he preparado esta pequeña diapositiva que veis aquí en pantalla, en la que se regula pues las preguntas que vamos a responder hoy en esta secuencia. Lo primero que vamos a hacer alusión, o lo primero que se nos plantea aquí es, ¿para qué sirve la ley de contratos? Es una pregunta importante, tenemos que saber cuándo vamos a aplicar la citada ley y veremos esas novedades que ha supuesto la entrada en vigor de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, que entró en vigor hace 6 años aproximadamente. Bueno, aquí se transpusieron unas directivas de la Unión Europea, en concreto la 23, 24 y 25/2014, que después veremos ahí las novedades que introduce. También hacemos la segunda pregunta, que la contestaremos a lo largo de esta secuencia que veremos hoy, que es ¿cuándo tenemos que recurrir a la ley de contratos? ¿Cuándo la administración o los entes que integran el sector público van a tener que recurrir a la citada norma legal? Bueno, y veremos un poco cuando la administración carece de medios materiales o personales para la ejecución o la prestación de un servicio o la compra de un suministro del que carece o la realización de una obra, tendrá que acudir a la ley de contratos. Pero tenemos otros sistemas de gestión administrativos que nos pueden ayudar, como pueden ser las encomiendas de gestión, veremos también los convenios y veremos cuándo, en última instancia, tenemos que recurrir a la ley de contratos. Después en pizarra os explicaré las partes de las que consta un contrato. Es importante siempre tener claro cuáles son las partes en las que se divide. Desde esos actos preparatorios donde vamos viendo en primer lugar o preparando toda la documentación administrativa, la Ley de Contratos 9/2017 introdujo unas observaciones preliminares de mercado, un estudio previo de mercado para hacer las licitaciones de forma más adecuada y correcta, ¿vale? Es una de las novedades que introduce en ese preámbulo que vemos en la Ley de Contratos que estudiaremos a continuación. También veremos, y ahora en primer lugar, antes de empezar con la explicación, pues toda la legislación aplicable. ¿Qué normas vamos a aplicar? ¿Cuáles vamos a tener que llevar siempre de la mano? Fundamentalmente ley de contratos, pero también tendremos que estudiar, aparte de la ley de contratos, el reglamento de del año 2001, 1098/2001. También tendremos que estudiar en materia de económica presupuestaria por la Ley General Presupuestaria 47/2003 y estudiaremos también la instrucción operatoria contable, para poder después decidir o diferenciar lo que es una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, régimen jurídico del sector público. Tendremos que diferenciarlo de esos medios in-house o medios propios que regula la Ley de Contratos en artículos 32 y 33. Cuando tiene la consideración de medio propio, ahí esto se regula también, aparte de ese artículo 32, donde se recoge todo lo que hace alusión a cuando sea poder adjudicador, en este caso, esos medios propios personificados, medio propio y servicio técnico, que así lo regula también la Ley 40/2015 en su artículo 86, y el artículo 33 de la Ley de Contratos incluye esos medios propios de aquellos que no tengan la consideración de poder adjudicador, ¿vale? Estudiaremos también, aparte de la Ley General Presupuestaria, tendremos la parte de contratación, siempre va de la mano de la parte de presupuestario, financiero. Todos esos, por un lado vamos a ver lo que es un expediente administrativo de contratación y después un expediente financiero. Ahora en la pizarra veréis un poco toda esta estructura de la que os estoy hablando, para que sea un poco más dinámico y no simplemente me ciña a hablar yo sin más. Aparte de esto, tenemos que estudiar la instrucción operatoria contable del año 1996, de 1 de febrero del año 1996, para saber cómo ese expediente financiero se gestiona pues todo lo que es la retención de crédito, la aprobación del gasto, compromiso y, por último, el reconocimiento de obligación y propuesta de pago. Todo ello lo iremos viendo en los vídeos a lo largo de esta secuencia de clases que tenemos actualmente, ¿vale?
También os mostraré cómo podemos acceder al perfil del contratante, que el acceso es público, se accede a través de www.contrataciondelestado.es y ahí podemos ver todos los diferentes tipos de licitaciones, tanto de la AGE, de las comunidades autónomas o comunidades o Ceuta y Melilla, corporaciones locales y después separa, por último, otros entes del sector público, ¿vale? Yendo a la ley de contratos, lo que vamos a ver inicialmente es, en base a esa introducción que yo os estaba comentando, pues las novedades que supuso la entrada en vigor de la Ley 9/2017. Yendo aquí a lo que tenemos... Bueno, aquí en pantalla os estoy mostrando las diferentes normas que os estaba comentando anteriormente que tenemos que estudiar. Bueno, en determinados casos, casi íntegramente, ley de contratos la vamos a estudiar casi al completo, pero habrá cosas que no son tan relevantes. Después, el reglamento de desarrollo o el reglamento del año 2001, estudiaremos artículo 85 en esas ofertas anormalmente bajas. También artículo 166 y sucesivos en esos contratos de obra, en esas certificaciones finales que se hacen en contratos de obra. También la instrucción operatoria contable, lo tenemos aquí, de orden de 1 de febrero del año 96. Aquí vemos el artículo 86, lo que os comentaba antes, medio propio y servicio técnico de la AGE, el reglamento del año 2001 y por último tengo aquí la Ley General Presupuestaria. Bueno, en concreto, lo primero que vamos a ver en esta ley de contratos o la novedad fundamental que supuso la entrada en vigor, entre los aspectos a tener en cuenta, vamos a considerar lo siguiente. En primer lugar, permitió que las pymes, pequeñas y medianas empresas pudieran acceder a las licitaciones. Una de las cuestiones importantes es esa división de los contratos en lotes que viene regulado en el artículo 99 de la Ley de Contratos. Antiguamente los contratos, cuando tenían un valor estimado, ahora definiré y veremos lo que es el valor estimado. Antiguamente, cuando un contrato tenía un valor estimado muy elevado, las pequeñas y medianas empresas no se podían presentar a una licitación. Desde que se ha incluido la división en lotes de los contratos, pequeñas y medianas empresas pueden presentarse a las licitaciones públicas. También otro factor a tener en cuenta que ha facilitado que las pymes puedan acceder a estas contrataciones es que no es obligatoria la garantía provisional. Imaginaros varias empresas que se quieren presentar a varias licitaciones y a cada una de las que se presentan para ver si son adjudicatarios o no, tienen que presentar o dejar esa garantía provisional. Al final estaría impidiendo todo esto. También la Ley 9/2017 supuso una mayor transparencia y también se determinó una mejor relación calidad-precio. Veremos ahí qué es esa relación calidad-precio. Vamos a tener en cuenta a la hora de adjudicar o formalizar un contrato, tanto lo que es los criterios cualitativos como criterios cuantitativos, es decir, el precio y otros criterios a tener en cuenta a la hora de adjudicar el contrato al que presente la mejor oferta. Define también el ciclo de vida, ciclo medio de vida, que vamos a diferenciar e intentaré que entendáis en qué consiste ese ciclo medio de vida. ¿Vale? También, otra de las novedades que introdujo aquí es elimina lo que se llamaba anteriormente la gestión de servicios públicos. Y esta regulación pasa a integrarse como un contrato de concesión de servicios. Una gestión de servicios públicos antiguamente se hacía, pues por ejemplo, un contrato de limpieza en el que el ayuntamiento tiene la obligación de satisfacer o de dar ese servicio a sus ciudadanos. Antiguamente se hacía como un contrato de gestión de servicio público. Era un contrato que era una gestión indirecta, ¿vale? A día de hoy ese contrato viene totalmente definido en la Ley de Contratos. Los tipos de contratos veremos entre artículos 12 a 17 de la Ley de Contratos y este contrato de gestión de servicio público pasa a llamarse contrato de concesión de servicios, ¿vale? Es similar al contrato de obra, pero tiene una particularidad fundamental, que es que el contrato de concesión de servicios, la administración aquí es un servicio que ella tiene que dar a sus administrados o a sus ciudadanos, en este ejemplo. Y el matiz fundamental, que así lo recoge la Ley de Contratos en esta introducción que estamos viendo,
es uno de los matices fundamentales es que este contrato de concesión de servicios se le transfiere el riesgo operacional al adjudicatario del contrato. ¿Qué significa el riesgo operacional? Si yo asumo esa licitación, asumo ese contrato, si a mí me va bien o mal, lo que venga o lo que suponga este riesgo operacional, yo como empresa, como adjudicatario, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? En este caso sería en qué consiste ese riesgo operacional, serían eso. Lo mismo sucede en el contrato de obras, también hay una transferencia del riesgo operacional. Imaginaos que yo hago una cafetería en un edificio multiusos o en el edificio del SEPE, hago una cafetería para que los funcionarios pues vayan allí a tomar café. Entonces se hace un contrato de concesión de obras, pues por esa construcción, mejor dicho, la obra ya estaba construida. Se hace un contrato de concesión de servicios para la gestión de esa cafetería. La administración, o en este caso el SEPE, tiene que dar el servicio a sus funcionarios y a todos los que vayan allí al SEPE. En este caso en concreto, el que asume el riesgo operacional es el adjudicatario, siempre que se trate de un contrato de concesión de servicios, ¿vale? Es decir, ese ciudadano puede ir allí, o yo, si voy al SEPE, a cualquier trámite, puedo consumir el café en esa cafetería o puedo irme a la calle al lado, ¿vale? En eso consiste el riesgo operacional. Bueno, siguiendo con las novedades, introduce o define claramente lo que es el precio, el valor estimado y el presupuesto base de licitación. Bueno, esto me voy a poner en pizarra, lo vemos por ahí y me gusta más aclararlo de esta forma. Ley de contratos, como os decía, aquí en este caso define claramente lo que es el precio del contrato, artículo 102 de la Ley de Contrato del sector público, lo que es valor estimado, artículo 101 de la Ley de Contrato del sector público, y presupuesto base de licitación. En este caso, el presupuesto base de licitación se regula en el artículo 100, ¿vale? Todo esto antiguamente no estaba tan definido, no estaba tan claro. El valor estimado es una referencia fundamental que cualquiera de vosotros que quiera entender la Ley de Contratos tiene que tener claro lo que es el valor estimado, ¿vale? Este valor estimado va siempre sin impuestos. Y dentro de este valor estimado incluiremos las posibles modificaciones del contrato, que veremos después, artículos 204, 205, 203, 4, 5, 6, hasta el 7, mejor dicho. Después veremos también las posibles prórrogas que incluya el valor estimado o el contrato inicial, etc. Y siempre lo consideramos sin impuestos. El PBL, como la Ley de Contratos dice, es la cantidad máxima que el órgano de contratación puede comprometer. ¿Cuánto es lo máximo que puede comprometer en ese año? Cuando hagamos los ejercicios de carácter práctico de PBL, valor estimado y demás, veréis cómo todo esto es muy importante. En cualquier supuesto práctico jurídico que nos planteen, tenemos muchísimas probabilidades que nos pongan algo de ello. Y el precio coincide con el precio en el que se adjudica el contrato, ¿vale? La adjudicación. Para entender estas fases, como os decía anteriormente, y vamos a resolver hoy esta cuestión, lo que yo os quería comentar es, en un contrato consta de varias partes. Todas estas partes vamos a incluir, en primer lugar, un expediente administrativo de contratación y también vamos a hablar de un expediente financiero en cuanto a la ejecución presupuestaria, ¿vale? Es decir, nosotros, aparte de lo que es los trámites administrativos, tenemos que disponer de crédito para poder gastar, ¿vale? Este expediente administrativo va a realizarse por el órgano de contratación. No el órgano de contratación prepara todo el expediente, sino que los que trabajan o los responsables del contrato serán los que se encarguen de esta recopilación de toda la documentación administrativa. Siguiendo con lo que venía como novedades en este preámbulo, aún no hemos empezado con los artículos, otra de las novedades que incluía el preámbulo era que se podían hacer observaciones preliminares o consultas preliminares de mercado.
Es decir, se puede hacer una consulta de mercado para que la licitación esté más ajustada. Si yo quiero comprar una serie de ordenadores y no tengo ni idea de lo que puede costar un equipo entero con impresoras y demás para un área administrativa, yo puedo hacer una consulta preliminar de mercado. O imaginaos que yo tengo que hacer un proyecto en concreto de arquitectura o ingeniería que yo no tengo ni idea. Bueno, pues yo con estas observaciones me va a servir más o menos para saber cuánto dinero voy a necesitar para esta licitación, ¿vale? Esto es otra de las novedades que introduce la Ley 9/2017 de contratos, ¿vale? En este caso, dentro de las novedades, introduce, aparte de los diferentes tipos de procedimientos, veremos terminología que hablaremos una y otra vez. Confundimos muchas veces la tramitación con el procedimiento. El procedimiento a escoger, pues tenemos abierto, abierto simplificado, incluye la ley de contratos el súper simplificado que le transfiere mayor agilidad en cuanto a esos trámites administrativos, restringido, negociado, y después también incluye un nuevo procedimiento que es el de asociación para la innovación. Esto es un procedimiento que se regula para aquellos productos que no existen en la economía de mercado. Es decir, hay que innovar para buscar una solución a un problema que tiene la administración. ¿Vale? Entonces aquí haremos por este procedimiento que es totalmente diferente. En su momento, cuando nos toque esta parte, veremos esto que os estoy comentando. Bueno, antes de empezar con ley de contratos, vamos a ver las partes, ¿vale? Es muy importante que siempre sepamos las partes en las que se divide un contrato. Esta ley de contratos consta de 4 libros y una serie de disposiciones, ¿vale? Y anexos. Veremos los 4 libros, fundamentalmente lo que más importancia tiene es el 1 y el 2, que son los más largos. 3 y 4 ya tienen menos longitud en cuanto al articulado, ¿vale? Dentro de las disposiciones habrá alguna que también tengamos que llevar bien sabido. En materia de contratación estábamos hablando de este expediente administrativo. Este expediente administrativo tiene que se va a preparar, ¿por quién? Por parte del órgano de contratación. Después veremos quién es este órgano de contratación, ¿vale? El expediente administrativo tiene, o las partes del contrato es los actos preparatorios o la preparación del contrato. La siguiente fase sería la adjudicación del contrato. La siguiente, efectos, cumplimiento, modificación del contrato. Y por último, la última fase, la extinción del contrato. La extinción del contrato tiene dos formas de extinguirse con su cumplimiento, que es la forma normal de terminación de un contrato, y una forma normal que es la resolución. Actos preparatorios, ¿qué es esto? Pues aquí nosotros, en cuanto al expediente administrativo, después el expediente financiero lo veremos por otra parte. ¿Qué necesito? Preparar toda la documentación que tengo que presentar. ¿Para qué? Pues primero, tengo que saber qué tipo de contrato voy a hacer. Los tipos vienen entre artículos 13 a 17. Bueno, el 18 regula los contratos mixtos. Uno de estos tipos de contrato, ¿vale? Aparte de esto, prepararé 2 tipos de pliegos. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas. También nos dice que si se trata de un contrato de servicios habrá que presentar un informe de insuficiencia de medios. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí necesito tener crédito presupuestario, que esto forma parte de ese expediente financiero o presupuestario. Es decir, si yo no tengo crédito no puedo contratar, ¿vale? Pues yo voy preparando toda esta documentación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones técnicas, tengo que presentar en su caso el informe de necesidad. Hay veces que los contratos llevan lo que se llaman unos cuadros de características, ¿vale? Aparte de esto, pues esto tendré que enviárselo a la Abogacía del Estado
y también a la intervención general del Estado a través de las intervenciones delegadas, ¿vale? Esa materia, ese control interno que ejerce dicha IGAE, lo veremos en vídeos a continuación, ¿vale? Una vez acabamos los actos preparatorios, vamos a hacer, una vez preparada toda la documentación, lo publicamos en el perfil del contratante. Lo que veremos después en el vídeo. Perfil del contratante lo encontramos en www.contrataciondelestado.es. ¿Vale? Ahí veremos los diferentes tipos de licitaciones y podemos consultar todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas, etc. Desde que finalizamos estos actos preparatorios, hacemos un documento contable A, que coincide con, o desde ahí se abre el procedimiento de adjudicación. En este procedimiento de adjudicación, los diferentes contratistas o licitadores van a hacer dos cosas. O presentan ofertas o solicitan participar. ¿Vale? Una vez finalice este procedimiento de adjudicación, la adjudicación, con carácter general, o el contrato se formaliza o se perfecciona el contrato con su formalización. No es lo mismo adjudicar un contrato que formalizarlo. Porque a mí me pueden adjudicar, imaginaos que yo tengo una empresa de construcción, me adjudican una obra, me exigen que presente la documentación requerida, me exigen que presente la garantía definitiva y yo después no presento ni una ni la otra. O esa declaración responsable que he hecho inicialmente, no cumplo con los requisitos de no estar incurso en la prohibición de contratar, pues no acreditar la clasificación, la solvencia, etc. ¿Vale? Entonces ahí, ese contrato que inicialmente se me había adjudicado a mí por parte del órgano de contratación, no cumplo los requisitos, entonces va en favor del segundo. ¿Vale? Entonces, la formalización del contrato, salvo acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición, la formalización o la perfección del contrato, mejor dicho, coincide con la formalización. Y aquí se hará un documento contable D, que ya lo veremos todo esto. Es simplemente una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en esta secuencia de vídeos, ¿vale? Desde que se inicia el contrato, efectos, cumplimiento y modificación del mismo. Las modificaciones tienen que venir recogidas en los pliegos y tiene que haberse ejecutado un mínimo del contrato, ¿vale? Bueno, pues esta fase toda, pues ahí se va prestando el servicio o entregando el suministro o realizando la obra en cuestión, ¿vale? Y por último tenemos la última fase, que es el cumplimiento y la resolución. El cumplimiento es la forma normal de terminación de un contrato y la resolución es una forma anormal. ¿Cuándo se puede dar una resolución de un contrato? O bien a instancia del contratista o del adjudicatario del contrato o a instancia de la administración, ¿vale? A la administración, obviamente, a la hora de contratación, lo normal es que no le interese resolver un contrato, ¿vale? Porque tendría que volver a preparar toda esta documentación que veíamos aquí. Estas son las distintas fases que vamos a ver. Y ahora que vamos a empezar con artículo 1 y sucesivos, vamos a ver los diferentes tipos de contrato y, en este caso en concreto, de estas fases que estamos viendo. Cuando hablamos de contratos, vamos a hablar de contratos administrativos y contratos privados, ¿vale? Y dentro de los contratos administrativos encontraremos los contratos típicos o contratos especiales. Esto se regula en el artículo 25.1 y los especiales en el 25.2, ¿vale? Estos contratos administrativos especiales que se hacían antes, por ejemplo, en esa cafetería que os comenté, se hacían como un contrato de gestión de servicios. A día de hoy, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha determinado que no se pueden hacer contratos administrativos especiales por ese 25.1 apartado B, o 25.2, perdón, ¿vale? Hay que hacerlo por uno de los procedimientos que vienen del 12 al 17. En este caso tendríamos que regirnos por ese contrato de concesión de servicio. Y los contratos privados, también, en este caso, si es administración pública, en cuanto a la preparación y adjudicación se regirán por la ley de contratos,
y lo que es efectos, cumplimiento, modificación y extinción por el derecho privado, ¿vale? En esta fase, los contratos hechos por la administración pública nos dice que los contratos típicos y especiales, pues los típicos, aquí veremos que se rige por la ley de contratos y por las demás normas de derecho administrativo y supletoriamente o también podría regularse por el derecho privado. Bueno, antes de ir con todo esto, estábamos viendo antes, cuando os dije, el hecho de que cuando un contrato o cuando la administración tiene que contratar. Bueno, en este caso, la administración será, bueno, dentro de la ley de contratos, en el artículo 3, viene recogido 3 términos diferentes, ¿vale? Administraciones públicas, poderes adjudicadores, no administración pública, y otras entidades del sector público, no administración pública y no poder adjudicador. En función de lo que se trate, se aplica con mayor o menor intensidad la ley de contratos, ¿vale? En nuestro ámbito, ¿qué nos van a preguntar? Administraciones públicas, salvo que nos pueda caer algo de una asociación o de un consorcio, aquí, y nos dice que no se sufrague fundamentalmente con ingresos de mercado. ¿Qué significa esto? Si una asociación recibe dinero público, es decir, explota el servicio, automáticamente no podrá tener la consideración de poder adjudicador, ¿vale? Bueno, dentro de administraciones públicas, vamos a ver lo que os decía anteriormente. Un contrato, cuando esta administración pública tiene que hacer una licitación, pues cuando no tenga medios materiales, personales, técnicos, para la realización de una determinada prestación o la entrega de un suministro o de una obra, ¿vale? En este caso, esta administración pública, y para definir en concreto lo que es un contrato es todo aquello que tiene carácter oneroso. Es decir, que por la prestación del servicio, la realización o la entrega del suministro o de la obra va a recibir el adjudicatario o el contratista, va a recibir un precio. Le van a pagar una cantidad dineraria, ¿vale? Es decir, el objetivo de la aplicación de la ley de contratos es, por una parte, la administración pública o el órgano de contratación abre una licitación para que el adjudicador del contrato, el contratista, obtenga un precio. Es decir, que se le va a pagar un precio por la prestación del servicio. Nada tiene que ver con los convenios. Por ejemplo, los convenios se regulan en la Ley 40/2015, concreto artículos 47 y sucesivos, ¿vale? Un convenio no hay una contraprestación económica, ¿vale? No se va a pagar un precio por ese convenio que se ha establecido. Imaginaros que la AGE no tiene pues las competencias en materia de sanidad, están las comunidades autónomas, pero algún ministerio necesita un médico específico, pues establece un convenio con las distintas comunidades autónomas para en ese ámbito estatal que presten este servicio a sus administrados, ¿vale? Otra de las regulaciones que tenemos, que está excluido de la ley de contratos, aunque viene regulado en artículo 32 o 33, son los encargos. Encargos a medios propios, llamados in-house, ¿vale? Estos encargos a medios propios no se trata de un contrato. Es decir, hay un órgano superior jerárquico, que será la administración contratante, o la que constituye mediante escritura pública a otro organismo o ente del sector público dependiente de él, en este caso, que le encargan la realización de determinado tipo de prestaciones. ¿Para qué? Para evitar la contratación pública. Es decir, dentro de su casa, dentro de su sector, tiene otro organismo que se puede encargar de realizar esa prestación o ese servicio. Evitamos la contratación pública, nos queda eso en casa. A nivel económico y presupuestario
va a ser muchísimo más rentable, ¿vale? Pues esto vemos después entre artículos 4 a 11, que es donde viene regulado la ley de contratos, lo que está exceptuado de la ley de contratos, lo que está exceptuado de la ley de contratos, como pueden ser estos encargos a medios propios y las encomiendas de gestión. Antiguamente no se diferenciaba entre encomienda de gestión administrativa de este artículo 11 de la ley 40/2015 de lo que son las encomiendas que actualmente hoy se regulan como encargos. Diferencias fundamentales entre las encomiendas de gestión administrativa es una cooperación horizontal, no hay superioridad jerárquica, ¿vale? Y no puede encomendarse, no puede realizarse una encomienda de gestión cuando se vaya a pagar un precio por ello, ¿vale? En este caso tampoco, ¿vale? No se va a pagar, bueno, sí se va a pagar un precio, pero en este caso la entidad o el organismo que depende de la administración que ha constituido ese medio propio es el que le va a pagar, ¿vale? Y se sufraga como mínimo con un 80% de lo que el órgano superior jerárquico le va a abonar, ¿vale? En este caso, aquí no. Aquí excluye las encomiendas de gestión de este artículo 11 a todo aquello que tenga que ver con materia objeto de contratos, como podrían ser las obras, los suministros o servicios. Obras, suministros o servicios, cuando una administración lo quiere realizar con medios propios, tiene que hacer un encargo del artículo 32 o 33, ¿vale? Las encomiendas de gestión se realizan mediante convenios, ¿vale? Como veíamos anteriormente. Bien, todo ello, que nadie se preocupe, que hoy simplemente estoy haciendo una introducción a la ley de contratos, ¿vale? Nos tiene que quedar claro que un contrato tiene carácter oneroso cuando se va a percibir un precio por la prestación del mismo, ¿vale? Va a obtener un rendimiento económico. Las partes del contrato ya las tenemos definidas, ya todos sabemos cuáles son las diferentes partes del contrato, tenemos que tenerlas claras. Cuando la administración contrata, la legislación aplicable y vamos a ver el perfil del contratante. Bueno, espero no ser demasiado intenso, iré poco a poco pues calmándome, yendo más despacio, viendo cosas concretas en función de lo que interactuéis conmigo. Pues también me va a servir para ver un poco las sensaciones, si tenéis nivel, si no tenéis nivel, aquello que tenéis más dudas, pues todo eso lo iremos viendo en las clases. Y os pido por favor que todos, pues si podéis, hagáis comentarios. Las dudas que tengáis las podéis hacer a través de YouTube. Podéis poner comentarios y yo las iré contestando en cuanto pueda. También tengo intención de haceros pues todo lo que son diapositivas que tengo preparado y material, pues hacerlo llegar de alguna forma. Lo puedo hacer a través de la academia, algún apartado para que tengáis posibilidad de hacer las diferentes descargas, ¿vale? En cuanto a este material, que me gustaría que todos dispusieseis para poder ver un poco más a fondo toda esta normativa, ¿vale? Entonces, un segundito, voy a ver las estadísticas y si consigo ver un poco el chat, ¿vale? Por último, vamos a ver, tal como os comentaba, el objeto y finalidad. El objeto de la ley de contratos lo tenemos aquí, regular la contratación del sector público y que se ajuste a estos principios de libre acceso a las licitaciones. Ya lo hemos visto. Este ámbito de aplicación exactamente igual, es decir, todo aquello que tenga carácter oneroso, en el que el contratista va a obtener un beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta, ¿vale? El ámbito subjetivo de la ley, y con esto acabaremos la primera sesión, nos dice las tres categorías que veíamos anteriormente: administración pública, sector público y poder adjudicador. Puede ser administración pública, que es a la que se le aplica la ley con mayor intensidad, y aquí encontramos el apartado A, el B y el C, así como el L, ¿vale? Nos dice AGE, comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Vemos también organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. No confundáis las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social con las mutuas colaboradoras de la seguridad social, como puede ser Sepello, etc. ¿Vale? Todas esas pueden ser poder adjudicador, son poder adjudicador, pero no son administración pública. Y por último nos habla este apartado L.
también las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco en esta actividad de contratación. Dentro del poder adjudicador no administración pública encontramos las fundaciones públicas, que vemos aquí, fundaciones, las mutuas colaboradoras de la seguridad social y las asociaciones, ¿vale?, constituidas por las entidades mencionadas en letras anteriores. Por último, todo lo demás que vemos regulado en este artículo 3 forma parte del sector público, pero ni será administración pública ni será poder adjudicador. Por último, para considerar y para poder responder a todo eso que estábamos viendo antes, vamos a ver la plataforma de contratación del Estado. Como os decía anteriormente, tenemos que entrar en contratación del Estado.es y ahí esto es abierto y está público para todo el mundo. Después, los órganos de contratación, sí que es verdad que ellos tienen pues un perfil de usuarios registrados para ir incluyendo los diferentes tipos de documentos, los pliegos de cláusulas administrativas, las prescripciones técnicas, etc. Entonces, aquí si os fijáis, podemos ir viendo dentro del perfil del contratante. Vamos a seleccionar pues todos los organismos que veíamos anteriormente en ese artículo 3. Entonces nos va a servir mucho para ver esta estructura. Vemos Administración General del Estado, Comunidades y Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla, entidades locales y otras entidades del sector público. Vale, aquí incluimos todos los demás apartados de ese 3.2 y 3.3, ¿vale? Fundaciones, universidades, etc. ¿Vale? Administración General del Estado, pues si yo clico en cualquiera de ellas y me voy, por ejemplo, al Ministerio del Interior, pues vamos a ver, por ejemplo, un contrato licitado desde un centro penitenciario. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, pues vemos por ejemplo, Castellón 2, Albocácer. Le doy aquí a añadir, ¿vale? Una vez estoy aquí, pincho en buscar. El órgano de contratación, veremos que nos sale aquí el director del Centro Penitenciario de Castellón 2. Bueno, en cuanto al órgano de contratación, no he hecho alusión a ello, viene recogido en el artículo 323 de la Ley de Contratos. Los órganos de contratación van a ser ministros y secretarios de Estado. Y en organismos autónomos, presidentes o directores de estos organismos autónomos. Sin embargo, tal como refiere el 61.2 de la Ley de Contratos, las competencias pueden ser delegadas o desconcentradas. Esta delegación de competencias tiene que elevarse o tiene que publicarse y el órgano que asuma la delegación de competencias asume el acto y este será dictado como si fuera por el órgano delegante. ¿Vale? Entonces aquí hay una delegación de competencias que en este caso la 985 que se ha modificado por 131/2023 que en base al valor estimado permite que sea el director el que haga los diferentes tipos de licitaciones. Aquí tenemos el perfil del contratante, el NIF, nos dice la dirección postal, actividad y después contacto del perfil del contratante. Los contratos tienen, artículo 61, un órgano de contratación y un responsable del contrato, artículo 62. El responsable suele ser diferente al órgano de contratación. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar pues de la supervisión del contrato, de que le presenten las ofertas, de hablar con los licitadores, etc. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver los diferentes tipos de documentos, ¿vale? Para ver los documentos nos tenemos que ir a las licitaciones. Si vamos a este primer contrato, nos habla un expediente administrativo, nos dice que el Estado está adjudicado y el importe 106.000 euros. Se trata de un contrato de servicios. Pinchando en el expediente me permite indagar toda la documentación y las distintas fases que ha habido en este contrato. Vemos que hay previamente un anuncio de licitación, se han presentado los pliegos y una adjudicación. Si pinchamos sobre ello, nos dirige y vamos ya a extraer información. Bueno, aquí tenemos, nos dice, contratos sujetos a regulación armonizada, no. Ley 9/2017 estableció contratos sujetos a regulación armonizada y no, únicamente a efectos de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces, contratos sujetos a regulación armonizada tienen que publicarse obligatoriamente en el DOUE y los que no están sujetos a regulación armonizada con carácter general no se publicarán
aunque hay excepciones a esto. En determinados contratos de concesión de servicios se tienen que publicar. Entonces, aquí nos dice, valor estimado del contrato 106.000 euros y el importe 116. Fijaros, el importe es superior porque el importe va incluido los impuestos, ¿vale? Importe sin impuestos con impuestos. El plazo de ejecución 2 años y el CPV. Los CPV vienen en los anexos que vienen al final de la ley de contratos. Servicio de recogida de basuras. Nos habla del procedimiento, la tramitación, cómo se van a presentar las ofertas, la reducción de candidatos en fases sucesivas, el sistema de contratación no aplica. ¿Cómo se va o el procedimiento sobre único? Nos dice ahí la oferta evaluable con criterios automáticos, porque se trata de un procedimiento que es el abierto simplificado. Entonces se va a presentar en un único sobre, ¿vale? Salvo cuando se hubieran establecido juicios de valor que entonces se presentarían en 2 sobres, ¿vale? Pero en este caso, los juicios de valor por ese procedimiento abierto simplificado solo pueden ser hasta el 25 o el 45% del contrato. Bueno, siguiendo con esto, vemos ahí un poco esta licitación. Si vamos a los pliegos, aquí podremos ver la documentación. Descargamos las prescripciones técnicas y esto nos va a servir siempre de muchísima ayuda para saber los diferentes tipos de contratos. Las prescripciones técnicas aquí específicamente viene regulado lo que se va a hacer en esta licitación. ¿Vale? Pues nos dice, hay que recoger la basura, ir con la compactadora, etc. ¿Vale? La frecuencia, cuántos transportistas, las responsabilidades, etc. Y si me voy a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, aquí ya me viene regulado toda la documentación administrativa y ese amparo legal que tengo que recoger según la ley de contratos, ¿vale? Vemos aquí el objeto del contrato, artículo 1, necesidad y idoneidad, que viene regulado en todos los contratos, artículo 28 y 116, 4, valor estimado, el 101, el PBL, el artículo 100 de la ley de contratos, y después los costes del personal. Hay que someterse a los convenios colectivos para poder extraer los costes de personal de este tipo de licitación. Perdón, que se me estaba mostrando aquí mal y casi no lo veis. Un segundo. Aquí. ¿Vale? Vemos aquí la categoría profesional, etcétera, ¿vale? Bueno, la aplicación presupuestaria. Esto es todo lo que vamos a ver en esa ejecución del gasto público. La imputación presupuestaria, sección servicio, y después el programa, grupo de programa, bueno, área de gasto, política de gasto, grupo de programas y programa, y después la clasificación económica, que son estos últimos 5 dígitos, ¿vale? Va imputado al capítulo 2. Aquí tenemos, se llama un gasto plurianual. Es un compromiso de gasto de carácter plurianual. Esto se regula en la Ley 47/2003, en concreto en su artículo 47. El plazo de ejecución, la tramitación, procedimiento. Aquí vamos a ver la solvencia económica y financiera y técnica y profesional. La clasificación nos dice que no es exigible. Y en cuanto a la garantía provisional, por ese tipo de procedimiento, por el 159.1, no se va a solicitar nunca garantía provisional. Tampoco por el 159.6, que es el que se le llama comúnmente súper simplificado o simplificadísimo. O procedimiento abierto simplificado sumario, de cualquiera de las 3 formas, ¿vale? Todas las garantías fiscales medioambientales, estos criterios han venido regulados en la Ley de Contratos, en la 9/2017. Deben incluirse todo lo que tenga que ver en criterios fiscales, medioambientales, así como en materia de prevención de riesgos laborales también hay que incluirlo dentro de los pliegos, ¿vale? Bueno, en el caso procedimiento abierto simplificado, criterios para la adjudicación y ponderación de los mismos y criterios objetivos para la apreciación de aquello que sea normalmente baja. Aquí nos tenemos que ir al reglamento del año 2001, en concreto es artículo 85. ¿Cómo vamos a ponderar el hecho de que haya varias ofertas y una sea muchísimo más baja, una baja temeraria, para cuantificar si es temeraria? El hecho de que sea anormalmente baja no quiere decir que vaya a ser excluido del procedimiento, pero tendrá que justificar por qué es anormalmente baja. Imaginaos que esta empresa pues tiene todo contratados a todos los empleados con discapacidad y al final han recibido subvenciones y se evitan pues los gastos en seguridad social de estos empleados. Ahí, al justificar eso, pues es posible que ese hecho
de que sea tan baja o por debajo de estos criterios que tenga aquí recogido en este Real Decreto, de 2001, pues que sí que se pueda tener en cuenta, ¿vale? Bien, sistema de determinación del precio, cómo se van a pagar las facturas, ¿vale? ¿Quién va a ejercer este control interno? Aquí se hacen unos códigos DIR, DIR 3 se llama, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y Órgano Gestor, para la presentación de las facturas, ¿vale? El abono a cuenta no tendrá derecho a la percepción de abonos a cuenta. En los actos preparatorios, en algún tipo de contrato, sobre todo contratos de obra, puede incluirse abonos a cuenta para las operaciones preparatorias en la ejecución de estos contratos, ¿vale? Aquí las penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso, por la demora en la ejecución y las condiciones especiales. Bueno, aquí tenemos todo. Bueno, aquí vemos cómo se constituye la mesa de contratación y quién es cada uno de los miembros de esta. Con esto nos sirve para ir viendo los diferentes tipos de documentos. Aquí, por último, vemos la adjudicación, lugar de adjudicación, adjudicatario Fomento Benicassin, es una pyme, nos dice que no, y el precio de la oferta más baja, 105.892. Simplemente lo que estaba comentando. Vamos a ir viendo poco a poco los diferentes tipos de licitaciones, contratos, haremos remisión a la plataforma de contratación de forma frecuente. También veremos los diferentes tipos de procedimiento uno a uno, los diferentes tipos de contratos uno a uno. Habrá veces que la clase sea eminentemente práctica y cuando consigamos que yo interactúe con vosotros haremos esa forma de proceder, ¿vale? Haremos una serie de supuestos, explicaré qué es lo que tenemos que incluir en cada uno de ellos, qué artículos vamos a citar siempre que abordemos este tipo de procedimiento, este tipo de contrato. Gracias por estar ahí, me alegra un montón que estéis presentes en la sesión. Me ayudáis enormemente si comentáis tanto esta clase interactiva que hemos dado como si por redes sociales publicáis contenido pues de mi perfil de Instagram o mi perfil de YouTube o de Facebook, me ayudaréis enormemente. Este curso va a ser totalmente gratuito. Haremos los vídeos que hagan falta para que entendáis ley de contratos e iremos de menos a más. Si hacéis el favor, le dais al me gusta, compartís contenido, hacéis comentarios, me ayudáis enormemente y por hoy, por esta semana, esta es la clase y nos vemos próximamente. Lo que voy a hacer es buscar un sistema para compartiros contenido y ya os lo diré próximamente. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya servido de ayuda. Un saludo, amigos.